consolidar una brillante carrera académica de casi 2 décadas como docente de tiempo completo e investigadora en el Tecnológico Superior de Jalisco. En el ámbito de la investigación y en el liderazgo institucional, sobresale su rol como para el 714 del capítulo estudiantil, así como su desempeño como líder sindical. Su perfil analítico y multidisciplinar está respaldado por certificaciones internacionales del Lean Six Sigma, Green Belt, White Belt, una certificación en Enterprise y una amplia preparación en diplomados de competencias docentes, economía social sustentable, TICS y ERLEARNING. Le damos la bienvenida a maestra Verónica con su ponencia Mantenimiento 5.0, Seguridad Funcional y el desafío de la coexistencia humano-robot. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Principalmente quiero agradecer a los organizadores de este simposio por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias a todos también los que se dan el tiempo para estar. Como comentó la maestra, mi tema es el mantenimiento en la seguridad funcional y el desafío de la coexistencia del humano con el robot, presentado por su servidora, Verónica Franco Becerra, así como las doctoras Angélica Gutiérrez Limón y Gisela Ramírez Pimentel, que colaboraron. Todas pertenecientes al Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Zapotlanejo, y a su vez del Tecnológico Nacional de México. Hoy quiero invitarlos principalmente a reflexionar cómo concebimos el entorno fabril moderno. Durante décadas, la eficiencia industrial se midió exclusivamente a través de gráficos de productividad, disponibilidad de maquinaria y reducción de costos. Sin embargo, nos encontramos en un punto de inflexión donde la llegada del nuevo paradigma del mantenimiento, el éxito técnico ya no depende solamente de estar disociado del bienestar humano y la sostenibilidad. Analizamos también cómo la transición del mantenimiento predictivo al prescriptivo no es solo una actualización de software, sino una reconfiguración de la seguridad en nuestras plantas. Dentro de nuestro paradigma, podemos encontrar que cuando analizamos las transiciones industriales pasadas, notamos que el centro de la estrategia siempre fue el activo. ¿Cómo evitar que la máquina se detenga? El enfoque actual rompe este aislamiento operativo. Integra tecnologías como la inteligencia artificial y los gemelos digitales o digital twins, para migrar de una respuesta reactiva o puramente matemática de la falla hacia un entorno donde la máquina autogestiona su desgaste para proteger su entorno. El núcleo de nuestra tesis es la seguridad funcional, es el pilar que permite que la tecnología avanzada y el personal operativo convivan sin barreras físicas. Nosotros podemos analizar o ver cómo históricamente ha evolucionado el mantenimiento dentro de nuestras fábricas o nuestras empresas. Primero conocimos el correctivo y el que está a punto de desaparecer, porque este solamente es reaccionar cuando ya ocurrió la falla y el que nos lleva el mayor costo. Luego tenemos el preventivo, que es el mantenimiento que ocurre cuando ya notamos que algo está fallando, escuchamos un sensor, escuchamos un ruido, entonces vemos que tenemos que hacer un cambio de llanta, un cambio de sensores, un mantenimiento para aceites, etc. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar, de dónde venimos. En la industria 4.0, el santo grial era el mantenimiento predictivo, hablando del tercer mantenimiento, que era el colocar sensores para recolectar datos y lanzar una alerta justo antes de que ocurriera una avería. El mantenimiento prescriptivo, por otra parte,
da un paso más allá mediante la analítica diagnóstica y el aprendizaje profundo. Ya no solo se dice el rodamiento va a fallar en 5 horas, en 10 horas, 48 horas, sino que el sistema evalúa múltiples escenarios simulados en tiempo real y nos prescribe o al técnico la acción exacta que debe ejecutar antes de que ésta suceda. Esto reduce drásticamente el riesgo humano durante la intervención y optimiza el uso de recursos materiales y energéticos. Dentro de las dimensiones del mantenimiento prescriptivo y a través de una revisión de literatura podemos identificar 6 dimensiones críticas que sostienen este ecosistema. Vamos a destacar solamente 3 de ellas. La primera sería la arquitectura basada en conocimiento, donde el sistema ya no solo lee vibraciones o temperatura, procesa datos no estructurados como el historial escrito por los técnicos o inclusive las bitácoras de turnos pasados, hallando correlaciones ocultas de degradación. En el segundo, la integración holística, hablando precisamente del mantenimiento, que el mantenimiento ya no es solo un departamento aislado, sino que lo vamos a relacionar con los ERP. Entonces podemos hablar de la planificación de recursos empresariales o una cadena de suministro que va a interactuar todas las áreas de una empresa, que todas van a estar perfectamente comunicadas. Y el tercero sería la autonomía cognitiva. Si una máquina detecta una tasa de desgaste acelerada y el técnico va a tardar horas en llegar, el activo reconfigura de manera autónoma sus parámetros, por ejemplo, disminuyendo la velocidad de corte para mitigar el daño sin que se tenga que detener por completo la máquina. Dentro del rol de la decisión asistida, y bajo este esquema, el perfil del trabajador cambia de raíz. El técnico, como podemos ver en la imagen, deja de ser un reparador, un mecánico que actúa por ensayo y error en entornos de alto riesgo o simplemente por intuición. Vemos en la segunda imagen cómo se transforma en un supervisor de sistemas autónomos. La IA actúa como un asistente experto que elimina la incertidumbre de la intervención. Cada paso está calculado de manera matemática para que la interacción sea una operación quirúrgica rápida y sobre todo segura para el humano. Pasamos de la intuición del operador a la toma de decisiones asistida de datos de una manera muy precisa. Dentro de la seguridad funcional y el desafío que nosotros tenemos con los robots o los cobots, sigue siendo la seguridad funcional. La robótica colaborativa o cobots versus la automatización tradicional, donde la seguridad asistida en el aislamiento, si un humano cruzaba la valla perimetral anteriormente, podemos verlo en nuestra imagen, donde las máquinas normalmente están o estaban, en muchos de los casos, están detrás de una valla o detrás de una línea amarilla, que al cruzar esa línea amarilla, en automático la máquina se paraba. Si un humano cruzaba esa valla, los sensores ópticos o mecánicos cortaban completamente la energía del robot inmediatamente para evitar un impacto fatal. Hoy, las barreras físicas, como podemos ver en la imagen, han desaparecido. El humano y el robot comparten el mismo espacio tridimensional de trabajo. Esto nos traslada toda la responsabilidad de la seguridad a la electrónica, el software y los algoritmos de control. Cualquier contacto accidental entre la máquina y el operario deben estar controlados de forma estricta para que no se superen los límites biomecánicos del cuerpo humano, o sea, la fuerza de impacto que esa máquina pudiera llegar a ocasionar en caso de un atrapamiento, una contusión, un golpe, que no sea superior a lo que un humano puede soportar.
Esto no es de nuestro tema, pero me gustaría poner otro ejemplo, el robot quirúrgico o el sistema asistido por robot, donde ya hay robots o cobots que operan a humanos y esto no daña al humano. Entonces es como que la muestra más clara que ya se está logrando. Dentro del marco normativo, basé este trabajo en 3 normas. La primera, que sería la IEC, la 61508, nos habla sobre la seguridad funcional de un sistema eléctrico. Esta es la norma madre a nivel mundial para la seguridad funcional para componentes electrónicos internos. Permite a los fabricantes de chips o componentes diseñar piezas electrónicas con una tasa de fallo extremadamente baja y predecible. La norma ISO 13849, por otro lado, nos habla de la seguridad de la máquina o las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. En esta norma se traduce la teoría compleja de la norma anterior, la 61508, al mundo práctico de los fabricantes, los constructores de máquinas e integradores. Evalúa el circuito completo de seguridad, desde los sensores, la lógica del PLC, los actuadores, motores, etc. Esta nos analiza la arquitectura del cableado, la calidad de los componentes y la capacidad de un sistema para detectar sus propios fallos. Todo esto nos da herramientas para llegar a la última, que para mí sería la más importante, la ISO TS 15066. Habla de robots industriales colaborativos, que es prácticamente nuestro tema. Perdón. Es una especificación técnica exclusiva para entornos donde humanos y robots trabajan juntos sin las vallas de protección. Define los 4 modos de operación colaborativa y establece el umbral de dolor y lesión que podría soportar un humano. La fuerza, la presión máxima por zona corporal en caso de que hubiese un impacto. Esta norma permite a las empresas eliminar las barreras físicas pesadas y costosas en las líneas de producción, optimizando el espacio en la planta. El beneficio humano es radical. Garantiza que incluso si un robot llega a tocar al operario, la fuerza del impacto estará estrictamente limitada para no causar un daño. Para entender cómo se relacionan estas normas en el diseño de una aplicación robótica colaborativa de una manera segura, es útil verlas como un sistema de capas que va desde los fundamentos globales de los componentes electrónicos hasta la aplicación final en el piso de la fábrica. Esta norma, la 15066, define el cómo lograr la seguridad cuando no hay vallas. Vincula los límites de fuerza, de velocidad, con las funciones de seguridad diseñadas bajo esta norma. Hablando de ciberseguridad industrial o los software, digo, no todo es bueno, también al digitalizar por completo la seguridad e interconectar las plantas a través de Internet e inteligencia artificial, abrimos también la puerta a una amenaza invisible, pero que es real, los ciberataques industriales. En el pasado, un hackeo afectaba bases de datos o sistemas administrativos. Hoy en día, un software que sea vulnerado puede modificar remotamente los límites de la velocidad de un cobot o desactivar sus algoritmos de detección de colisiones. Las consecuencias de este puede ser un ataque digital que se convierta instantáneamente en un accidente físico, de una manera grave o no tan grave. Por ende, el mantenimiento moderno debe fusionar la ingeniería mecánica, como se ha estado haciendo, pero también la ciberseguridad industrial, protegiendo así las redes con el mismo rigor con el que se cuidan los pernos o los motores de las máquinas. El reto del capital humano calificado. Sabemos que dentro de nuestras generaciones
el 75% de nuestra población está activa en este momento y va hacia ese mercado laboral que nosotros llamamos Industria 5.0. Todo este entramado tecnológico requiere un elemento indispensable, una fuerza laboral altamente calificada. No podemos operar plantas con tecnología autónoma si nuestro personal no está capacitado para supervisarla, para auditarla o incluso interpretarla. El técnico del mañana debe comprender los modelos de aprendizaje profundo, interactuar con los gemelos digitales y validar de manera constante que los sistemas de seguridad sigan respondiendo bajo los criterios normativos. La brecha de habilidades es uno de los mayores desafíos actuales para la adopción masiva de estos entornos colaborativos. En la industria 5.0, el mantenimiento nos impulsa a la sostenibilidad y a la economía circular mediante la rehabilitación de equipos, reduciendo residuos y prolongando la vida útil de nuestros activos. Además, optimiza el consumo energético, favorece el cumplimiento ambiental y promueve una interacción segura entre los humanos y la tecnología. Así también, con un enfoque ético, prioriza el bienestar del trabajador, minimizando los riesgos, la fatiga, incluso la fatiga cognitiva y la vulnerabilidad operativa que pudiera llegar a tener dentro de nuestras empresas. Como conclusión, podemos hablar que para cerrar nuestra exposición, enfatizamos en la evolución hacia el mantenimiento. Este no debe verse como un simple gasto en tecnología o una actualización de sistemas de software. Es una reconfiguración profunda de la responsabilidad operativa, al colocar siempre el bienestar humano y la seguridad funcional en el centro de la ecuación. No solo estamos cumpliendo con normativas internacionales de protección al trabajador, estamos contribuyendo con las organizaciones industriales verdaderamente se conviertan en resilientes y sostenibles a lo largo del plazo. La automatización del futuro no desplaza al humano, al contrario, lo protege, lo potencia y lo capacita para mejorar. Y con esto estaría terminando mi exposición. Muchas gracias. Quedo a la orden. Agradecemos su participación, maestra Verónica. Bien, damos inicio entonces al tiempo para las preguntas. Adelante, si gusta alguien participar. Déjenme ver si llegó una al chat. No veo que alguien levante la mano. Bueno. Bueno, yo tengo una pregunta. Felicidades, maestra Verónica. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que usted identifica entre lo que sería el mantenimiento predictivo, correctivo y esto que denomina mantenimiento 5.0? La principal diferencia es que en el anterior nosotros encontrábamos la falla o a través de modelos matemáticos, el tiempo medio de falla o el tiempo medio de reparación, donde nosotros determinábamos cuándo la máquina nos iba a fallar o cuándo era necesario la sustitución de alguna pieza. En este caso, en este tipo de mantenimiento 5.0 o prescriptivo que estamos nosotros investigando, que también para nosotros es nuevo, mientras que en el mundo asiático, China sobre todo, ya tienen 10, 15 años trabajándolo. Nosotros
para nosotros es algo nuevo que estamos empezando a ver, o los digital twins o los gemelos digitales. La principal diferencia sería que a través de modelos nos pueden predecir o nos pueden simular qué es lo que va a pasar con nuestra máquina. Si aplicamos cierto grado de fuerza, ¿qué va a suceder? Si disminuimos la fuerza, la velocidad, nos presenta escenarios posibles. Esa sería la principal diferencia. ¿Y qué papel juega ahí la inteligencia artificial y qué modelos considera? La inteligencia artificial, el papel que juega es que está, en este modelo tenemos que nosotros estar incorporando todo el tiempo información. Entre más información le incorporemos, mayor posibilidad de mejora tendremos en nuestra respuesta. Un ejemplo que a veces nos cuesta un poquito entender qué son los gemelos digitales podría ser el modelo más claro que tenemos es el de el Google Maps. Ese es un modelo digital o un digital twins donde le estamos incorporando todo el tiempo información. Hay una patrulla que va a pasar, va a disminuir mi velocidad, voy a tener que hacer un paro, si hay un bache, entonces es incorporarle todo el tiempo información y es la manera en la que trabaja. En la industria sería de la misma manera. Tendríamos todo el tiempo que estar alimentando con la información de la máquina para que nos dé una simulación de lo que pudiera ocurrir y nosotros poder hacer el mantenimiento incluso antes de que suceda. Gracias. De nada, maestro. La maestra María Guadalupe Minero Ramales pone una pregunta en el chat. Dice, ¿qué tipo de datos necesita un sistema de IA para predecir cuándo una máquina requiere mantenimiento? Pues absolutamente todo. El tipo de máquina, el modelo, qué tipo de mantenimiento histórico se le ha estado dando, cuántas horas trabaja al día, bajo qué rigor, absolutamente todo. Entre más información le proporcionemos, mejor serán los datos que nos den. Gracias, maestra. De nada. Arturo Ibarra pregunta que si no aplica el TPM. Sí, claro, también. El mantenimiento se aplica todo el tiempo. Y la que yo tengo, maestra, es sobre qué opinan sobre el mantenimiento correctivo programable. El mantenimiento correctivo es aquel, yo lo pongo muy, muy claro, por ejemplo, en mi auto. Si yo voy manejando y yo empiezo a sentir un movimiento extraño en mi auto, podría ser una llanta. Lo primero en lo que pienso. A lo mejor agarró una piedra, ya tiene una bola, no sé. Entonces, ese mantenimiento, pues es corregir algo en base a algo que está sucediendo. En este caso, en este tipo de prescriptivo, es muchísimo antes de que suceda. No hay ningún indicio de que pudiera haber una falla. Todo el indicio nos lo dan la inteligencia artificial mediante la información que nosotros le incorporamos. Entonces, esto nos va a reducir de un 25 a un 40% en costos. Pero si es esa llanta y esa piedra, maestra, va a ser la corrección gracias a que usted sabe qué hacer en esa situación que se presenta. O sea, cuestiones climáticas, cuestiones no controladas, son viables de atender gracias a saber qué hacer cuando se presentan esas fallas. Sí, claro, es base a la experiencia, ¿no? Si un operario ya sabe cómo se escucha una máquina y empieza a escuchar algo diferente, en base a eso va a empezar a aplicar algo correctivo. Pero estos sensores lo que van a hacer es ayudarnos a que no ocurra, sería antes de que ocurriera ese sonido extraño
o esa disminución de velocidad de la máquina, etcétera. Muy bien, muchas gracias, maestra, por su ponencia. Gracias. Estaba, bueno, el maestro, el doctor Arturo Ibarra, pues ya está aquí, pero déjenme ver, ahora sí.